Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros en este nuevo webinar del ciclo que hacemos este año de ventajas medioambientales del uso de prefabricados de hormigón. Ya hemos pasado por varios webinars muy interesantes con temas como descarbonización, eficiencia energética, fenómenos climáticos adversos, excesos de calor. Y ahora vamos a centrarnos en lo que es el uso de materiales reciclados. Vamos a tener con nosotros a la representación de la Federación de Áridos, de la Asociación de Áridos, que agradecemos mucho porque ahora mismo están organizando su congreso en Córdoba y les agradecemos que hayan podido estar con nosotros y les deseamos todo lo mejor para su congreso. También vamos a tener la experiencia de uno de nuestros asociados, podría ser de muchos de ellos, pero en este caso creemos que es una experiencia muy interesante de uno de nuestros asociados en el uso de materiales reciclados en el prefabricado de hormigón. Y también vamos a contar con el punto de vista, como en otros webinars, de nuestros miembros adheridos, que siempre aportan su visión de nuevas tecnologías aplicadas al prefabricado de hormigón y desde luego todo enfocado, como decimos, a las ventajas medioambientales del uso de prefabricados de hormigón en la construcción. Este ya es uno de los últimos webinars del año, ya nos queda únicamente el de noviembre, pero bueno, va a estar todo, como siempre, ya disponible en nuestro canal YouTube de Andece, de tal manera que en cualquier momento se podrá consultar. Bueno, muchas gracias a todos y buenos días. Bienvenida, Rita, y agradecerte a ti en particular y a NEFA por esta extensión, con la cual pues tenemos una relación muy fluida por razones obvias dentro de la plataforma tecnológica española del hormigón, y porque además el principal componente del hormigón, que muchas veces lo olvidamos, es el árido, al menos en volumen, en pesos, un material primordial en nuestra actividad. Y dentro de todo, bueno, de todos los avances que estamos acometiendo, porque no nos queda otra que ir en la senda de la descarbonización, de la circularidad, etcétera, sin olvidar que también el mercado nos pide acerca de productos mejores, surge el árido reciclado. Y aquí, bueno, creo que es inevitable pues preguntaros a la Asociación Nacional de Fabricantes de Áridos vuestra visión al respecto, ¿cómo lo veis? Efectivamente, nosotros desde la asociación hace más de 30 años que constituimos el primer comité de residuos, el primer comité de residuos de industrias extractivas, y aquello ha ido evolucionando pues un poco en consonancia con el resto de normativa tanto europea como nacional. Y aunque a nivel de residuos sí que se hablaba pues desde finales de los 90 o incluso antes, por supuesto, sí que lo que es la aprobación del Plan de Acción de Economía Circular del Ministerio en 2015, pues ha sido lo que ha retomado un poco esas energías para introducir estas políticas de economía circular que se llaman ahora, antes tenía otras denominaciones, en el seno de las empresas, para que sea una parte más de la gestión. Muchísimas gracias, Cristina, por acompañarnos. Destacar que SICA es socio adherido de Andece pues desde hace, yo creo que aproximadamente 15 años, fue de los primeros, de los más de 30 que tenemos ahora, pues lleváis con nosotros desde casi el principio que se estableció la figura del socio adherido. Y hoy aquí estamos para hablar sobre todo del empleo de los áridos reciclados en el hormigón y más en particular en el prefabricado de hormigón. Pero antes de nada, me gustaría un poco saber que nos expusieras cuáles son las principales líneas estratégicas de SICA, de vuestra compañía, ante esta creciente exigencia de principios de economía circular en la construcción. Sí, bueno, SICA sabéis que está adherida dentro de todos los objetivos que tenemos para el año 2050. Tenemos una hoja de ruta de unos objetivos que cumplir tanto para 2030 como para 2050. Y dentro de la línea de hormigón, por concretar más esos objetivos, ¿no? Tenemos varios dentro de I+D, que es lo que yo trabajo,
tenemos varios objetivos, tanto de soporte al mercado en nuevos cementos, en economía circular y en reciclado, como en utilización nosotros mismos de materias primas más sostenibles, reducción de emisiones de CO2 en nuestra propia producción, aquí en la fábrica de Alcobendas, etc. Entonces, pues por ejemplo, dentro de la línea de nuevos cementos, estamos trabajando en una línea importante, es todo el tema de arcillas calcinadas dentro de los cementos. Estamos desarrollando aditivos que permiten el funcionamiento y mejoran mucho el hormigón que se confecciona con este tipo de cementos. Y dentro de la parte de áridos reciclados, hemos trabajado durante varios años en el proyecto Valrec, que considera no solo áridos reciclados de hormigón limpio, con lo que nosotros llamamos normalmente hormigón limpio, sino todo tipo de RCDs, consiguiendo que esos RCDs se puedan reutilizar con distintas técnicas de separación, de mejora de esos residuos de construcción y demolición. Y como fue un proyecto, la verdad que muy interesante, muy dinámico, porque todo el mundo participó, teníamos solo 2 años y era como que se nos quedó un poco corto, solicitamos esta segunda parte, que es el proyecto Valdés, y estamos ampliando todas esas líneas que se quedaron un poco sin que diese tiempo a investigar, como la parte de carbonatación, principalmente una parte que se quedó muy pendiente de poder hacer más cosas, era toda la parte de finos, porque muchas veces lo que se permite utilizar en el reciclado es la parte más gruesa, el árido grueso, pero los finos pues vamos a hacer en esta ocasión una línea de carbonatación. Tenemos también otras tareas relacionadas con yeso reciclado, o sea que le vamos a dar todavía más sentido al reciclado de esos materiales. Tenemos una vez más a Rimsa, socio adherido de Andece con nosotros, que sobre todo está tratando de potenciar el uso de las fibras de acero como sustituto de la armadura tradicional. Habéis estado en distintos webinars anteriormente y más recientemente estuvisteis en el foro técnico de Andece 2025 y me ha llamado mucho la atención que también vosotros valorizáis residuos para luego fabricar fibras de acero, ¿es así? Bueno, no sé si lo sabéis, como curiosidad, RIMSA es el acrónimo de Recuperación Industrial de Metales. La empresa se fundó en los años 80 y bueno, se dedicaba a proveer barras cortadas a medida, barras de latón y derivado de esta actividad industrial, como residuo de esta actividad, se empezó a producir un subproducto, nació la línea de construcción en el 92 y se empezó a fabricar una fibra reciclada de este residuo, de la lana de acero, que es una fibra que lleva en el catálogo de la empresa pues más de 30 años. Es una fibra eco y está muy alineada pues a lo que impulsa actualmente el mercado, que parece que esto es muy nuevo, pero bueno, ya desde el origen de la empresa, en el ADN está la recuperación de residuos industriales. Muchas gracias, Cristian, una vez más por tu participación, por vuestra siempre predisposición a colaborar, a intervenir, a aportar vuestra visión acerca de lo que hacéis en Brainco, que sois sin duda una empresa pues puntera en la industria del prefabricado de hormigón, muy especializados en ciertos productos que además pues no solamente comercializáis en España, sino que tenéis también una buena importante cuota de mercado en otros mercados, como puede ser el francés. Y bueno, puesto que sois una empresa que tecnológicamente estáis bastante avanzados y hoy estamos aquí para tratar pues un tema que ya lleva muchos años ahí asomando la cabeza, que es la introducción de los áridos reciclados dentro de la fabricación del hormigón, en particular en la fabricación de elementos prefabricados de hormigón. Bien, nosotros desde el año 2009 ya incorporamos áridos reciclados en nuestros productos, ¿no? Además con mención a premios de ecodiseño, etcétera, durante todos estos años, ¿no? Nuestra experiencia, pues realmente al final ha sido como una imposición prácticamente de la administración, ¿no? Por tal de potenciar el uso de estos áridos, que no son áridos naturales y por lo tanto, pues bueno, en principio de menor impacto que los áridos naturales. Lo que sí que es cierto, porque detrás no es todo
digamos, cierto, ¿no? Al final, para nosotros trabajar con áridos reciclados supone pues trabajar a lo mejor con más hidrofugantes, ¿no? Por el tema del aumento de la absorción de agua, ¿no? La pérdida de resistencia que aporta pues un árido reciclado, ¿no? Pues que viene muy contaminado de otros componentes, de otros materiales que no tienen tanta resistencia como un árido natural, y que eso pues también conlleva a lo mejor a incrementar por cierto porcentaje esa cantidad de cemento o otros tipos de aditivos, ¿no? O sea que no es tan sencillo. ¿Significa eso que no debemos utilizar áridos reciclados? Hombre, pues yo, en nuestra opinión, creo que no. O sea, el árido reciclado sirve para potenciar pues, la reutilización, ¿no? Precisamente de todos los escombros, derribos, que si no se consumieran, pues acabarían yendo a vertedero y generando realmente un residuo, ¿no? De esta manera, pues oye, miramos de darle esas segundas vidas útiles, ¿no? Y nada más, o sea, al final la calidad del producto no se ve menguado porque al final lo miramos de compensar de otra manera, y lo que sí que tenemos que tratar, bajo mi punto de vista, es trabajar más en la reutilización, ¿no? Potenciar mucho más la reutilización, dejar atrás el reciclaje, que yo creo que ya es un discurso obsoleto. O sea, el reciclaje evidentemente es que debería ser ya algo obligado, ¿no? Obligatorio para cualquier producto. Pero tenemos que ir más a potenciar la reutilización, y es el nuevo discurso que todos nos tenemos que ir interiorizando. Aquí hay un campo, y en esto hemos hablado previamente, dentro de la prefabricación, ya poniendo un poco el foco en nuestra actividad, en el empleo de los áridos reciclados, que creo que deberíamos un poco distinguir aquellos productos con aplicaciones estructurales, que a su vez pues tienen que cumplir con el código estructural, que el artículo 30.8 del mismo pues establece unas limitaciones que todos yo creo que conocemos en armado, en hormigón armado, y la imposibilidad de utilizarlo en pretensado. Y en cambio, por otro lado, los productos no estructurales, normalmente fabricados en hormigón en masa, que no tienen ninguna limitación más allá de que el producto al final cumpla con pues, una serie de prestaciones. Pues toda la razón. Tienes que poner un poco en la balanza el objetivo que se persigue versus la seguridad de las operaciones y los materiales con las que se ejecuten. Entonces, lógicamente, lo que se intenta desde el mundo de la normalización es que estas nuevas materias primas, estas materias primas secundarias que vienen de otro tipo de materiales, de residuos en este caso, que como mínimo tengan las mismas características, tanto técnicas como ambientales. Lo que no vamos a hacer es bajar las características técnicas para darle más salida a este tipo de flujos de residuos solamente porque hay una política europea de economía circular. Así que tenemos que conjugar estos dos aspectos, y la manera más efectiva en la que se hace es, primero, intentando profesionalizar el sector de la producción de áridos reciclados o de la gestión de RCDs, que se fabriquen unos áridos de mínimo la misma calidad que los áridos naturales. Van a tener otro tipo de prestaciones, pero se intenta que como mínimo tengan las mismas características técnicas. Y en ese sentido, sí que es verdad que el código estructural y antes la EH contemplaba este tipo de limitaciones en el uso de estas materias primas secundarias, en torno pues, a un 20% del 40% del árido grueso para el hormigón estructural. Pero eso sí, como bien dices, en el hormigón no estructural es un nicho importantísimo como para la posibilidad de utilización de estas materias primas secundarias, que ahora mismo está muy poco explotado y que nos ofrece múltiples garantías a la hora, o múltiples oportunidades a la hora de utilizar unos áridos reciclados que técnicamente pueden ser buenos, muy buenos, incluso igual que los naturales, pero que a lo mejor tienen algún tipo de limitación con respecto a las sustancias peligrosas que puedan conllevar. Me explico. La caracterización técnica a través del código estructural o del PG3 en el caso de los firmes, hace muchos años en los que se está trabajando, ofrece unas garantías totales y sobre todo se han diseñado de manera que tanto las obras de edificación como las infraestructuras públicas sean duraderas, que es lo que se trata un poco, es el principal dogma de la economía circular, es fabricar más con menos, ¿no? Pues eso hay que garantizar la durabilidad de las infraestructuras. Entonces, en cuanto a la caracterización técnica, pues bueno, pues ya se lleva muchos años trabajando. A nivel de firmes, por ejemplo, es una curiosidad, pero lo que se hace es compensar esa capacidad aportante que puede haber algo inferior en cuanto, por ejemplo, a equivalentes de arena o determinadas características, pues aumentar las secciones de los firmes. Igual se podría trasladar también al mundo del prefabricado,
de qué manera se puede jugar con los otros parámetros para garantizar la misma durabilidad. Pero el hecho fehaciente es en que hay unas determinadas sustancias peligrosas que no aparecen en los áridos naturales. Y digo peligrosas que realmente no lo son, es simplemente, bueno, pues a los áridos reciclados hace falta que sean, o se les requiere que sean inertes, pero a lo mejor hay algún parámetro en cuanto a sulfatos, en cuanto a cloruros, principalmente son las sales solubles los aspectos que, bueno, pues que a lo mejor nos tienen un poco más en discusión respecto a estas materias primas secundarias, o incluso algún metal, algún cromo en determinadas ocasiones, no es frecuente, pero alguna vez pasa, en función de los materiales de entrada dentro del proceso de producción de estos áridos reciclados. ¿Qué es lo que deberíamos de intentar? O sea, ¿qué es la oportunidad que nos ofrece el mundo del prefabricado? Pues que sabemos que en el momento que estos áridos reciclados con estas determinadas sustancias peligrosas, sustancias inertes, pero que se consideran que pueden poner en discusión la calidad ambiental de estos materiales, en el momento que se utilizan con un cemento y se aportan un tipo de ligante, se comportan como un monolito y que no producen lixiviación, que es lo que se trata de evitar, que no haya lixiviación al resto del medio, con lo cual es una oportunidad fantástica para poder usar estos áridos reciclados sin ningún tipo de riesgo ninguno para el medio ambiente ni para las personas. Me parece muy interesante esto porque no sé si conocerás la guía de economía circular que tenemos en Andece, que publicamos hace ya unos 3 años, que a diferencia de lo que normalmente se asume que es economía circular, que siempre se pone el foco en el reciclaje, nosotros planteamos que esa es la última medida, es decir, si no ha funcionado antes otras, como es en primer lugar la reutilización directa, sin tener que hacer ningún tipo de reprocesamiento de los elementos, pues eso sí que sería una circularidad, al menos sacándole el máximo provecho. El reciclaje pues ya implica pues ciertas transformaciones que a su vez llevan unos consumos de energía de agua, y a su vez consumos ambientales, que eso es algo que además es uno de los temas que a nosotros nos llamó mucho la atención cuando desarrollamos la hoja de ruta hacia la neutralidad climática en el año 2022, que el impacto, los factores de caracterización que tienen los áridos reciclados procedentes de RCDs fundamentalmente es mayor que el árido natural. Dijimos, ¿cómo puede ser eso? Claro, está esa vertiente de que hay que reprocesarlos y de ahí que desde el punto de vista ambiental, aunque es de una manera tímida, se incrementa. Quiero un poco contar esto porque creo que es importante ponerlo todo en contexto, que no tiene todo por qué llegar al máximo nivel de reciclabilidad. Bueno, ¿y por qué? Habrá que buscar un equilibrio. Entiendo que vosotros, que lleváis más de 15 años trabajando con ellos, al final tenéis que buscar un poco la dosis adecuada y que adecuadamente. Eso es, que se combine un poco pues con mantenimiento, al menos un mantenimiento de las prestaciones del producto final, porque si luego va a conducir a una merma, pues lo que ganamos por uno lo perdemos por el otro. Exacto. Y iríamos a un peor producto, la económica y la ambiental, que cada vez tiene mayor importancia. Entiendo que en eso tenéis también, habéis hecho mucha prueba y error. Bueno, en los últimos años ha habido un aumento muy importante o significativo en el número de publicaciones con fibra reciclada, especialmente en la parte mecánica, de evaluación mecánica de la fibra reciclada. Nosotros estamos en 2 principales líneas, tenemos 2 proyectos en marcha. Uno es con fibras plásticas derivadas de no sé si puedo contar mucho, pero de una empresa que tiene un residuo de plástico que lo utiliza para fabricar su producto. Entonces estamos valorizando, estamos en una etapa muy inicial para ver si ese residuo puede encajar como fibra polimérica reciclada. Y después tenemos otro que ya se está comercializando, que están comercializando algunas empresas en el mercado, que es con fibra de acero, a partir de neumáticos, de la reutilización o el reciclado de neumáticos, pues se puede extraer tanto árido de caucho y la fibra reciclada de acero. Nosotros, claro, ahí no tienes la libertad de no tener que cumplir una normativa, ¿no? Entonces, las cantidades de materiales que podíamos utilizar y reciclar eran muy grandes y muchos de los resultados eran sorprendentes. Por ejemplo, la primera línea en la que trabajamos, que era utilizar esos finos tanto de residuos de hormigón como de todo tipo de RCDs en la confección de nuevos cementos, con unos resultados y con
siempre con aditivos de molienda y mejoradores de ese cemento, pero unos resultados que a muchos miembros del propio proyecto les sorprendieron, que mejorábamos mucho las resistencias, teníamos cementos con muy buenas propiedades. Teníamos también, bueno, es que es todo el proceso, claro, empezaba muy incipiente en el cemento, pero el final del proyecto fue hacer un hormigón real en una planta de hormigón para hacer varias soleras con esos materiales reciclados, o sea, todo el hormigón que se confeccionó llevaba materiales reciclados, el cemento también era un ecocemento con una serie de adiciones y los resultados la verdad es que fueron muy buenos. Es un proyecto que todo es público, se puede consultar, o sea que si alguien quiere ver los resultados se puede ver en la propia página del proyecto. También hay que aclarar el tema de los impactos. El impacto, hoy en día el impacto donde se está poniendo el foco es el potencial de calentamiento global, ¿vale? Aquí sí que el árido reciclado tiene un valor peor que el árido natural, ¿no? Pero existen otros impactos, de hecho que la mayoría, estaríamos hablando de casi que el 90% del resto de impactos, el árido reciclado sí que es algo mejor que el árido natural, ¿no? Entonces, claro, luego también las unidades con las que se miden el resto de impactos pues son totalmente diferentes. No todos son kilogramos de CO2 equivalentes, algunos son miligramos, otros son milésimas y otro tipo de valores incluso adimensionales, ¿no? ¿Qué gravedad o qué incidencia tiene este resto de impactos, ¿no? Eutrofización, acidificación, o sea, evidentemente con esas pequeñas cantidades que aparentemente dan esos valores de esas declaraciones ambientales de productos de áridos reciclados y áridos naturales. Claro, yo no soy un experto, ¿no? Realmente parecen ser minúsculos, ¿no? Pero hay que tener presente que nuestro producto es un material, digamos, de mucha densidad, pesan mucho y evidentemente se consumen muchísimas toneladas de nuestros productos, ¿no? Entonces, si multiplicamos esos valores que pueden parecer insignificantes por la cantidad de consumo, ¿no? Debido al peso, ¿no? que conlleva, pues el impacto luego es realmente importante. Entonces, por eso insistir, siempre que voy a encontrar un balance, evidentemente pueden haber muchísimos factores y variables, ¿no? Pueden haber plantas como la nuestra, ¿no? De prefabricados de hormigón, que tengan una planta de reciclaje pues a mucha distancia y que no tendría sentido, a lo mejor por el impacto simplemente del transporte, pues consumir ese tipo de árido, ¿no? Pues por eso también están las declaraciones ambientales de producto y que cada empresa pues pueda acotar aún más cuáles son sus impactos, ¿no? Publicasteis hace no mucho tiempo vuestras declaraciones ambientales de producto y diferenciáis lo que son áridos naturales, de áridos artificiales y áridos reciclados. Y ahí, bueno, el foco siempre lo ponemos en el potencial de calentamiento global o huella de CO2, es decir, los kilos de CO2 por tonelada que me aportan unas materias primas y otras. Y llama la atención, así aparentemente, que el valor más alto es el que luego nos reporta el árido reciclado. Eso nosotros hemos hecho alguna pequeña simulación, es decir, vamos a probar a ver cómo repercutiría si cambio un determinado porcentaje del árido natural, de la grava natural por reciclado. Y aunque se incrementa muy poco, igual también lo suficiente como para decir, oye, parece que estoy contribuyendo de manera positiva, estoy utilizando árido reciclado y al final quedo penalizado, no sé si me va a compensar ese cambio. Sí, es otra de las barreras. El por qué se entiende fácilmente. Al final, las distancias de transporte de un árido natural desde el frente a la planta de tratamiento y por ende pues, a los sucesivos clientes, pues es una cosa como muy estandarizada, muy limitada y ya los propios procesos, los propios fabricantes optimizan las distancias de manera que sea pues, económicamente y ambientalmente más viable la operación. ¿Qué nos pasa con los áridos reciclados? Pues que viajan mucho más, que tienen que venir desde las obras. A ver, es cierto que las canteras y las laderas están donde ha habido o donde sigue habiendo demanda de estos materiales. ¿Dónde ha habido demanda? Pues donde dentro de un futuro o ahora mismo ya se están demoliendo edificios y es la fuente, el origen de estos residuos que producirán luego áridos reciclados. Pero claro, ya viaja más, ese residuo ya viaja más. Si además lleva mayor operación de tratamiento, porque sí, porque tienes que hacer una separación si los residuos no te vienen muy separados desde origen, bueno, pues tiene un mayor procesamiento que implica mayor huella de carbono. No solo eso, sino que también las propias características del hormigón fabricado con árido reciclado muchas veces baja la durabilidad del mismo, con lo cual hay que incrementar el porcentaje de cemento. Así que efectivamente es un producto que
es necesario utilizarlo, es necesario que entre dentro de la rueda del mundo de la construcción y de los materiales de construcción, pero hay que optimizar los procesos para que no se nos coma la huella de carbono al hipotético posible beneficio ambiental que se prevé con la operación. Y lo acabas de citar, que el proyecto te deja esa libertad, no estás coartado por la normativa, la reglamentación, y en este caso es una pregunta recurrente que en todos estos foros que se habla de uso de áridos reciclados procedentes de RCDs, es el código estructural como anteriormente era la IH 08. Sí. Para quien no lo sepa, pues tenemos, únicamente se puede utilizar en hormigones estructurales en la fracción de árido grueso, con una sustitución hasta el 20% máximo, hasta una resistencia máxima de un 40%, y luego en el caso de elementos de hormigón armado, pero ya en elementos de hormigón pretensado, que ahí la prefabricación pues tiene un campo muy, muy importante, con placas alveolares, viguetas, etcétera. Ahí está impedido por completo. No sé si esta limitación supone un freno, eso yo creo que está claro, pero viendo un poco de cara al futuro, ¿vosotros cómo lo veis? ¿Esto podría llegar, gracias a este tipo de proyectos, a llegar a abrirse ligeramente y ir poco a poco admitiendo una mayor utilización de árido reciclado? Sí, nosotros creemos que sí, que comparado con Europa, que en otros países de Europa, en algunos está permitido mucha mayor cantidad de árido reciclado, en otros incluso es obligatorio que el hormigón contenga un tanto por ciento, ¿no?, de árido reciclado. Bueno, yo el concepto de que sea obligatorio tampoco estoy de acuerdo, porque al final depende también del elemento estructural que vayas a hacer, lo que has dicho. En algunos en concreto será más sencillo, en otros será más complicado. Pero en el último congreso de hormigón reciclado que hubo en Zaragoza, por ejemplo, desde el CEDEX, se proponía que si ese 20% sí se cumpliese en todos los hormigones, por eso la idea a lo mejor de que fuese más obligatorio, ya sería un porcentaje de economía circular, de reciclado importante, si tienes en cuenta el volumen de hormigón que hay ahora mismo en España, ¿no? Pero te digo que yo personalmente, más que obligar, haría, por ejemplo, en cementos sé que se está empezando a etiquetar los cementos, o sea, no solo que ponga bajas emisiones, sino que haya un contenido, una reducción concreta de las emisiones de CO2 que te diga, este cemento sí es, bueno, en otros países va por porcentajes, ¿no?, o por etiquetaje, como el A, B, C. Yo creo que es más por esa línea, el que se favorezca de alguna forma el que sea sostenible, el hormigón que sea más sostenible que el prohibir o obligar. La principal barrera para la salida de los áridos reciclados no es otra más que la propia que nos pone la Administración Ambiental. Llevamos, bueno, pues muchísimos años trabajando con el Ministerio, y el Ministerio a su vez, dentro de su seno, trabajando en la declaración del fin de condición de residuo. Esto está relacionado con el artículo 5 de la Ley de Residuos, que dice que cuando un residuo pues, pretende dejar de serlo, puede tener pues, dos vías, una que es la declaración del fin de condición de residuo y otra la declaración como subproducto. Es decir, no entra dentro del mundo de residuos, sino que se queda como subproducto. Como lleva un proceso de tratamiento, la declaración de subproducto ya no nos vale, por lo menos el Ministerio ya no la está contemplando como tal, con lo cual todas las solicitudes de subproducto que están llegando, todas se están desestimando, porque lleva un proceso de tratamiento, que no es más que la trituración, es muy sencillo, pero bueno, ellos consideran que lleva tratamiento. La segunda vía, que es la declaración del fin de condición de residuo, es establecer unos criterios y unas condiciones a través de los cuales pues, tiene mercado, cumple con las características técnicas, y aquí la espada de Damocles es que es un producto que es seguro para el medio ambiente y para las personas. Y esto es lo que la Administración Ambiental no termina de saber. Dice, claro, en un prefabricado es muy sencillo, un producto de hormigón, porque al estar ligado y al comportarse como un monolito no va a lixiviar para ninguna capa, no va a haber ningún problema. Pero este tipo de materiales, en su uso, por ejemplo, en terraplenes o en sustitución de suelos naturales, dices, esos sulfatos van al final a llegar al acuífero, no van a llegar al acuífero, y entonces es la parte un poco complicada. Y esto está haciendo que no haya desarrollo reglamentario del fin de condición de residuo por parte del Ministerio, que es quien debería de estandarizar qué condiciones tienen que tener estos materiales, para qué usos los voy a destinar. Uso ligado con un prefabricado, con una masa con betún en un firme, uso como una zahorra, con un grado de compactación, uso en un terraplén.
en contacto con hormigón, en contacto con estructuras metálicas, en función. Entonces, bueno, esto lo tiene que definir el Ministerio y no lo termina de hacer. El primer aspecto que deberíamos de romper o que deberíamos de trabajar entre todos para conseguir dar salida a estos materiales es que legalmente sean ya materias primas secundarias, que hayan perdido el San Benito de residuo. Hay muy pocas comunidades autónomas que han establecido por orden autonómica o por decreto esos criterios, esas condiciones del fin de condición de residuo. Pues lo hizo el primero, el más pionero lo hizo el País Vasco, después ha sido Castilla-León. El resto de comunidades autónomas han establecido criterios, pero no tienen en cuenta condiciones ambientales, solamente criterios técnicos, que es un poco lo más sencillo. Entonces hay una divergencia de criterios horrible, hasta el punto de que una empresa situada en Teruel, pues si quiere vender sus áridos reciclados en Aragón, tendrá que fabricarlos de una manera, y si los quiere vender en Valencia, puede que de otra. Así que es cierto que echamos en falta esta homogenización de criterios y este golpe de timón a nivel ministerial que diga, mira, independientemente de la comunidad en la que estés, un producto va a ser seguro, tanto técnica como ambientalmente, pues tal como digamos nosotros. Y ya si elevamos el foco a nivel europeo, ¿por qué no ampliar esta estandarización de criterios a nivel Comisión Europea, que es ahora mismo lo que se está trabajando? Has mencionado al principio lo de que empezasteis en el año 2009 un poco por imposición. Entiendo que la normativa, en Cataluña, por ejemplo, hay una orden que establece, si no recuerdo mal, al menos un 5% de contenido reciclado. Es así, Sí. Vosotros ya estáis ya muy por encima de ese valor. Incluso son porcentajes que se han ido incorporando a ciertos elementos del espacio público, como puede ser el PANOT. El PANOT ya exige un mínimo de árido reciclado en su composición, ¿no? El problema está en que echa la ley, echa la trampa. ¿Cómo se demuestra que lleva ciertos porcentajes de árido reciclado? Y eso a día de hoy es muy difícil de determinar, ¿no? En cambio, tenemos otro conjunto muy amplio de productos prefabricados de hormigón, que son aquellos que no tienen una aplicación estructural, y me estoy refiriendo pues, a pavimentos, a bloques, mobiliario urbano, etcétera. Ahí no tenemos una reglamentación que nos lo restrinja, y ahí sí que venimos observando ya desde hace muchos años que poco a poco, de manera creciente, los fabricantes van introduciendo cierto porcentaje de árido reciclado. Ahí no sé si nos puedes también un poco explicar cuál es vuestra visión, si tenéis alguna experiencia práctica con vuestros clientes prefabricadores. Sí, por ejemplo, mira, un ejemplo concreto son las barreras New Jersey, que sí que es un elemento en el que cada vez lo estamos observando, cada vez se consigue mayor porcentaje de reciclado en la formulación, y realmente pues a lo mejor ese árido reciclado tiene una absorción algo mayor, que se puede compensar con un aditivo superplastificante o con algún otro aditivo que sea necesario según el tipo de hormigón, pero demuestra que es posible y que no debería ser tan complicado en la parte de... Yo creo que es un buen ejemplo de el prefabricado, digamos, más ligero, al pesado, el poder traspasar esas formulaciones con una cierta cantidad de material reciclado, sí. Un poco hacia lo que vas, y creo que vamos a estar de acuerdo en que de alguna manera habría que normalizar, establecer algún procedimiento que dijera cómo medir ese contenido reciclado. Si no, incluso, vamos, se podrían exagerar las cifras y no tienes contra qué contrastarlas, ¿no? Va un poco por ahí. Sí, exacto. Sin un ensayo, una norma sería complicado. La otra forma es obviar un ensayo o una norma y, pues bueno, de alguna manera potenciar o presentar la facturación de compra de ese árido reciclado, ¿no? Al final, puede ser realmente pues, una comprobación de compra de facturación de esos áridos reciclados en las ciertas plantas con las que tú puedas trabajar, ¿no? Porque la mejor manera de estandarizar lo que es las características de los áridos reciclados que se fabrican, a diferencia de las canteras que producen el árido natural, en el que las características técnicas siempre van a ser las mismas o muy semejantes y en función de la característica del frente, el mundo de la gestión del residuo de construcción y de demolición pues ya empieza a ser más complicado, efectivamente. En función del tipo de obra que se demuele, si es una obra del entorno rural, si es una obra nueva, si es una obra más antigua, pues las características de los materiales constructivos pues van a variar, y eso hace que varíe también el flujo de materiales que entra dentro del proceso y por ende de los áridos reciclados de partida.
o sea, de final. Y entonces, bueno, pues ahí sí que viene un poco pues, la sapiencia del productor del árido, en la que tiene que hacer un poco la receta de la sopa, coger cada uno un flujo diferente, que siempre sea la misma proporción de cerámico, con la misma proporción de hormigón, con la misma proporción de tierras y piedras limpias, por ejemplo, para meterlo en el proceso y que siempre sea la misma calidad final. Y si a eso le sumamos la posibilidad de mezclarlo con el árido natural, no somos enemigos. De hecho, aquí estamos defendiendo la Asociación de Fabricantes de Áridos, como decimos siempre nosotros, sin apellido, áridos naturales, reciclados y artificiales, variando un poco la proporción de adición de árido natural con respecto al árido reciclado o artificial. Siempre vamos a tener las mismas condiciones de salida y se van a estandarizar nuestros productos, que eso le va a dar también mayor confianza a nuestros posibles clientes a futuro. Siempre se piensa en árido reciclado como algo de origen externo, que viene, su procedencia fundamentalmente es de residuos de construcción y demolición, pero también en la industria, y así lo tuvimos en cuenta en nuestra hoja de ruta, era el árido recuperado, es decir, aquel pues de restos de hormigón, de piezas defectuosas que no sabes qué hacer con ellas, que se puede triturar y volver a procesar y volver a reincorporar, incluso llegar a una fabricación 100% limpia. No sé si en vuestro caso trabajáis también con esa filosofía. Bueno, es que nosotros normalmente en cualquier fabricación, en cualquier producto, hay un inicio y final de línea de fabricación que va cambiando con el producto, ¿no? Con el modelo de pavimento en este caso, ¿no? Por ejemplo, y que este inicio y final se produce una merma de producción. Esa merma de producción nosotros la llevamos a triturar, de hecho, a tratar, ¿no? De hecho, tenemos ahora una planta de reciclaje de kilómetro cero, ¿no? Y podemos incorporar ese árido que es de nuestro origen, de nuestra propia merma de fabricación, y reincorporarlo a nuestros nuevos productos. En función de la ingente cantidad de información que tenemos, de las declaraciones ambientales de producto, que estamos trabajando en ello desde hace muchos años, detectamos que había un pequeño porcentaje de excedentes de hormigón procedentes pues, de piezas defectuosas, hormigón que se fabrica además y que luego no se utiliza. Bueno, un material ahí sobrante que luego se procesa, igual que si fuera un RCD, se tritura y se convierte en árido. Pero ahí se llama árido recuperado, es decir, árido de kilómetro cero. Ahí no hay ninguna cuantificación ambiental. Y esto, bueno, lo he llegado a hablar con vosotros, con Rosa Carretón, directora técnica de ANEFA, para ver si en un futuro se podría incluso plantear hacer una declaración ambiental de producto propia del árido recuperado, que seguramente que estemos trabajando un valor tendente a hacer. El escenario diverge, que es una de las cosas que nosotros, bueno, pues siempre llevamos años trabajando en la estandarización y que se apliquen los mismos procedimientos homogéneos independientemente de la comunidad autónoma en la que estés situado. Pero es cierto que este tipo de flujo de residuos, y lo llamo residuos, pero esto también es un término que está en discusión, si llega a ser un residuo o no. Este tipo de residuos sí que en función de la comunidad autónoma en la que estemos emplazados se considera y se trata de una manera o de otra. Hay algunas comunidades autónomas que este hormigón recuperado, que a priori es perfecto para la fabricación de árido reciclado para hormigón estructural, porque cuenta con la trazabilidad en cuanto al tipo de cemento, sabes que no ha sufrido ningún tipo de problema. Entonces, como nicho y origen de árido reciclado para la fabricación de hormigón estructural, sin duda alguna es el mejor. Eso sí, es un residuo, es la primera cosa que tenemos que ponernos de acuerdo, porque, claro, la definición de residuo no termina de cumplirse. Es un material en el que yo ni tengo obligación ni tengo la necesidad de desprenderme. Para mí es un recurso más. Pero esto a nivel, por ejemplo, empresas cerámicas, tejerías y demás, también ha sido pues, el caballo de batalla. Oye, yo un producto que lo extraigo del frente, lo proceso, lo someto a altas temperaturas en un proceso de horneado, me sale mal, esto para mí lo vuelvo a triturar y fabrico un nuevo producto que sea pues un polvo de lo que sea. Para ellos no es un residuo, y en muchas comunidades autónomas pues se ha llegado bueno, pues se ha vencido un poco esta pequeña batalla, ¿no? De que no se conciba como un residuo, sino como un subproducto más dentro de mi proceso. Entonces, por un lado, tenemos que mirarlo desde el punto de vista de que es el mejor árido reciclado que puede llegar a utilizarse después de su tratamiento, que es un tratamiento muy sencillo, porque no es más que un triturado en el hormigón estructural para fabricar hormigón estructural con árido reciclado, y por otro lado, ¿es un residuo o no es un residuo? En algunas comunidades autónomas lo clasifican dentro del código LER de los 17 porque no es un residuo de construcción, es un residuo industrial, no ha llegado a formar parte de la construcción, aunque haya ido en la cuba y haya vuelto, por ejemplo, ese hormigón en masa.
pero en otras comunidades autónomas, por ejemplo, pues no, pues tiene una catalogación o bien dentro de la familia de los 10 o de los 16 como residuo industrial. Entonces, bueno, pues para esto tendría que haber una armonización de criterios y que en todas las comunidades autónomas se operara de la misma manera. Animar un poco a las empresas de prefabricados porque el procedimiento es muy sencillo, al margen de las licencias municipales que deban de tener y demás. Esto es una autorización que otorgan las comunidades autónomas, el órgano ambiental de las comunidades autónomas. Es necesario presentar una memoria muy sencilla en la que se explique cuál es los residuos que se prevén tratar. En este caso serían o residuos industriales, evidentemente los suyos como autogestión se pueden constituir como autogestores, pero también de otro tipo de unidades, de otro tipo o compañeros también, empresas de hormigón y empresas de prefabricados, o incluso otro tipo, bueno, pues de empresas que ejecutan obra pública que pueden tener este flujo que le puede interesar a la empresa de prefabricado. Es una autorización muy sencilla, una memoria muy sencilla. Hay que depositar una pequeña fianza y una pequeña garantía, y esto te permite pues, tener tu propio acopio de árido reciclado para que tú puedas ir utilizando a la hora de fabricar hormigón para tus prefabricados. Yo creo que puede ser muy interesante. Al final vosotros, sobre todo en el campo del prefabricado, sois proveedores de aditivos. Al final, las recetas, las dosificaciones, debido a las crecientes exigencias tanto de circularidad como de descarbonización, pues se están redefiniendo constantemente. Nos están un poco obligando pues, cementos cada vez más adicionados. Por otro lado, será poco a poco también, o prevemos, en Cataluña ya está sucediendo que se exige un determinado mínimo de contenido reciclado. Ahí el aditivo entiendo que tiene que jugar un papel cada vez más importante, y especialmente en la prefabricación. Sí, sí, sobre todo, bueno, como dices, depende un poco del sector. Los nuevos cementos en el mundo del prefabricado, lo que están necesitando a día de hoy normalmente es algún tipo de aditivo o un superplastificante más potente o que esté más enfocado a resistencias iniciales o incluso en invierno acelerantes nuevos según el tipo de cemento, porque claro, cuando ya no es un cemento tipo 1, 52,5, pues se le puede ayudar a ese hormigón a que esas resistencias iniciales que tenía antes. La normativa europea todavía no obliga en el mercado CE a tener la DAP del producto. Es verdad que las fibras son un componente minoritario como refuerzo en el hormigón y actualmente pues no es obligatorio. Pero sí hemos empezado a realizar todos los análisis de ciclo de vida de las fibras que tenemos en catálogo, sobre todo de las más comercializadas. Es verdad que al sustituir la malla de acero por la fibra, en términos de reducción de huella de carbono, sí hay una disminución, pero la mayor disminución al emplear la fibra es la reducción en el espesor cuando calculas la solución. Lo más sostenible que hay es ahorrar material. Sí. Si tú economizas material, porque nuestra vista sobre todo está en el cemento. El cemento nos aporta el 80% de nuestra huella de CO2, Eso. Pero tú puedes mantener el uso de cemento en la dosificación del cemento, pero si tú consigues reducir el espesor de una pieza, pues Claro. está automáticamente reduciendo el consumo de cemento y por tanto reduciendo huella de CO2. Y cabría esperar con la próxima entrada en vigor del Reglamento de Productos de Construcción, que añade, pues, entre otras novedades, pues el uso de productos refabricados, reutilizados, y eso ver un poco emparejado a una mayor proporción de contenido reciclado dentro de cualquier producto de construcción. Entiendo que esto también pueda llegar a acelerar o a facilitar pues, asuntos que como este pues, están bloqueados, llevan muchos años ahí en stand-by, pues que por fin veamos un poco la luz. Sí, nosotros principalmente, desde luego va a ser una de las principales palancas de cambio que esperamos. No es la única, también para nosotros la aplicación de de políticas de compra pública verde va a ser esencial. De hecho, hay comunidades autónomas que ya están obligando a la introducción de un determinado porcentaje de áridos reciclados en obra pública, sin detallar el tipo de obra, ni el tipo de unidades de obra, ni el tipo
Entonces, bueno, para esto es importante, pues Castilla y León está hablando de un 10, un 12%, la ley del Principado de Asturias establece la inclusión de un 40% de materiales reciclados, ya no se centran áridos. Cataluña ya lleva años obligando en las obras de la Generalitat a la utilización de un 5% de áridos reciclados. Entonces, bueno, pues esa es otra de las vías. Y para nosotros el reglamento de productos de la construcción es esencial y es muy importante porque va a establecer esos criterios ambientales que deben de solicitarse a estas materias primas, a estos productos de la construcción, entre ellos la declaración ambiental de producto, con lo cual, bueno, pues va a haber ahí un análisis específico de este material dentro, pues, del análisis de ciclo de vida completo de la obra. Aplicar otro tipo de tecnologías BIM, que también es necesario para saber después cuál es la trazabilidad de estos materiales que hemos utilizado en esa determinada obra de construcción. Y sin olvidarnos de otro reglamento importantísimo, que es el reglamento de taxonomía que se publicó en el año 2020, en el que ya se establece qué tipologías de obras van a poder conseguir una financiación si cumplan unos determinados requisitos que establece la Comisión Europea, pues que aporten a las políticas europeas de economía circular o de descarbonización. En función de lo que tu obra y tus materiales aporten a ese reglamento de taxonomía, vas a poder obtener financiación pública y privada. Y entiendo que no nos vamos a quedar aquí. Lleváis unos 15 años trabajando con ello, pero no sé si te puedes un poco imaginar el futuro, porque esta introducción paulatina, el nuevo reglamento de productos de construcción ya cita de manera clara y expresa el contenido de reciclado sin dar cifras, pero cabe esperar que en un futuro esto incluso se incremente. Sí. Vosotros estáis muy preparados, pero no sé cómo ves el futuro en este sentido. Bueno, es que la reducción de impacto se puede trabajar desde muchos aspectos, ¿no? Uno de ellos podría ser la propia norma, que de hecho ya lo hemos hecho con los conventos nacionales, ¿no? De los adoquines, por ejemplo, que ya, pues de alguna manera, el hecho de incorporar áridos reciclados, aunque no haya un ensayo que lo demuestre, ¿no? Ese porcentaje, pues de alguna manera te exime de cumplir, ¿no? El valor, por ejemplo, de absorción de agua, ¿no? Que en nuestro clima, ¿no? Que tenemos a nivel general, ¿no? En nuestro país, pues a lo mejor no haría falta cumplir con ese 6% de absorción de agua. Entonces, una de las maneras pues, podría ser cambiando la normativa, haciéndola más flexible, más laxa en este sentido, y que nos permitiera pues, incorporar más áridos reciclados, incluso sin otros tipos de compensaciones con hidrofugantes o aditivos, ¿no? Al final tenemos que mirar la manera de potenciar que esos áridos reciclados funcionen, que se puedan poner en el máximo porcentaje posible, ¿no? Y así pues también revalorizarlos aún más, ¿no? Pues a pesar de que llevamos, como te decía, más de 20 años las empresas fabricantes de áridos constituyéndonos como gestores, haciendo nuestros deberes, trabajando en este nuevo flujo para tener un acopio más, que sea el acopio de árido reciclado, además de los áridos naturales. Y hay veces que se desaniman los propios fabricantes de árido, pues parece que por fin vemos la luz al final del túnel en base a todo este cambio normativo que nos viene impulsado principalmente por parte de Europa. Así que la expectativa a 10 años vista pues no es mala. Ahora mismo estamos en un horizonte pues, que ronda más o menos la tasa de sustitución en torno a un 3%. La sustitución de árido natural por reciclado. Se sabe que en los países de Europa más avanzados, que llevan más años trabajando con este tipo de materiales, pues la tasa de sustitución está del orden del un 11, un 12%, no llega casi nunca al 15%, o sea que sabemos que la expectativa de tasa de sustitución va a ser esa. No van nunca a sustituir completamente al árido natural. Y principalmente mi punto de vista al respecto, pues que vamos a intentar priorizar como sectores que esta sustitución de árido natural por reciclado sea en unidades de obra más sencillas. No nos tenemos que ir al hormigón estructural, que a lo mejor es lo más complicado, sino que tendríamos que ver qué unidades de obra pues necesitan más volumen de áridos para ver cuáles son de menor exigencia técnica y pueden albergar más materiales más materias primas secundarias. A nivel de firmes y de ejecución, pues determinadas unidades de obra, pues evidentemente terraplenes, rellenos generales, también algún relleno localizado, después vendrán los firmes y también paralelamente, pues todo lo que sea hormigón no estructural, ya sea la fabricación de bordillos, elementos ornamentales, bancos prefabricados. ¿Por qué? Pues porque al final un banco prefabricado
con un hormigón no estructural en el que se ven pues, los posibles trocitos, por ejemplo, de ladrillo. Es eco-friendly, nos viene fenomenal, no es necesario que aporte una estructuralidad, con lo cual, bueno, pues no vamos a tener ninguna limitación y es algo que nos lo van a pedir, nos lo va a pedir la sociedad, la propia sociedad. Entonces yo iría por ahí. Por un lado, elementos en firmes que conllevan mucho volumen de material y por otro, pues lo que nos lo va a pedir el propio mercado y la propia sociedad para ser un poco más amigables con el medio ambiente, que es un poco la pulsión que tenemos como sociedad.